Yo llegué primero. Siempre he sido de llegar antes, por costumbre, por precaución, por esa costumbre que tenemos algunas madres de querer hacerlo todo bien para que no nos echen en cara nada. Estaba nerviosa, no por el viaje en sí, sino por estar incluida. Por primera vez en años, me habían dicho vamos todos juntos, y eso me parecía tan raro que hasta el último momento temí que se cancelara. Llevaba puesto un conjunto azul marino que me había comprado especialmente para el viaje. Era discreto, pero elegante. Había elegido un peinado sencillo, los zapatos bajos que no me hacían doler los pies y un abrigo liviano por si en Londres el frío era seco. Había puesto tanto cuidado en cada detalle que sentía que estaba preparándome para algo más que unas vacaciones. Sentía que me estaba preparando para que me volvieran a ver. Me costó encontrar a Gabriela entre la gente. Estaba de espaldas, pero la reconocí por cómo movía las manos cuando hablaba. Estaba con su marido, Enrique, y con otra mujer más joven. Rubia, delgada, vestida con ropa informal y una mochila enorme. Pensé que sería alguien que también viajaba ese día. Me acerqué despacio, tirando de mi valija. Cuando Gabriela me vio, no sonrió. Me miró como si no esperara verme ahí, como si me hubiera adelantado a algo que todavía no debía pasar. «Ah, mamá», dijo en voz baja, apenas forzando un tono amable. «Qué puntual. Pensábamos avisarte algo antes». No supe qué responder. Pensé que sería un cambio de horario o una modificación en la sala de embarque. «¿Todo bien?», pregunté. «Llegué con tiempo». Gabriela intercambió una mirada rápida con Enrique. Él solo se encogió de hombros. «Necesitamos hablar un momento, mamá», insistió ella, como si tuviera prisa, pero sin urgencia real. Nos apartamos unos pasos. La otra mujer, la rubia, nos observaba desde lejos. En ese momento, no entendí nada. «Hubo un cambio», dijo Gabriela. «Bueno, en realidad fue una decisión. Pensamos que lo mejor sería que no vinieras». Mi primera reacción fue pensar que no había escuchado bien. Me quedé en silencio, esperando que aclarara. «¿Cómo que no venga?» «Es que, mamá», hizo una pausa. «Decidimos que era mejor hacer este viaje en familia, pero con un enfoque más dinámico, más ligero. María», dijo señalando a la chica rubia, «se va a unir. Tú sabes que ella y yo nos llevamos muy bien. Bueno, creemos que el viaje será más cómodo así». «¿María?», repetí. «Pero, ¿yo no estoy en la reserva?» «Ya no. Cambiamos tu nombre por el de ella. El vuelo sigue siendo el mismo». Me quedé quieta. No lloré, no grité. Solo sentí algo que se rompía adentro y no hizo ruido, como una rama seca pisada por alguien que ni se da cuenta. «No te lo tomes personal», intervino Enrique, que había venido a reforzar la escena como si ella no pudiera hacerlo sola. «Solo que creemos que este viaje no es para ti. No es tu tipo de plan». No pude mirarlos a los ojos, porque si lo hacía, iba a decir algo de lo que me arrepentiría. O peor, iba a llorar. Y no quería llorar ahí, frente a ellos. No después de todo lo que me había costado estar de pie en su vida otra vez. «Yo soy tu madre», dije, sin elevar la voz. «Y tú dijiste que era un viaje familiar». Gabriela bajó la mirada. Enrique ni se inmutó. «Mamá, no encajas en este momento. No es un juicio. Es la realidad». Sentí que se me apretaban las sienes. Un zumbido me llenó los oídos por unos segundos. «Preparé esta maleta hace semanas», dije, «más para mí que para ellos. Me compré ropa nueva. Organicé todo para poder venir. Hasta los medicamentos, todo. Me costó mucho. ¿Y ahora me dicen que no encajo?» Gabriela respiró hondo, con esa expresión que pone cuando se cansa de explicar. «Mamá, por favor, no hagas esto más difícil. Entiende, no es el fin del mundo. Quédate tranquila en casa. Cuida las plantas. A tu edad, esto podría ser agotador. Nosotros te avisaremos cuando volvamos». «¿Sí?» Me quedé ahí, de pie, sujetando el bolso con las dos manos. Nadie más me miraba. Nadie intervino. Ni siquiera Gabriela. Dio media vuelta, tomó del brazo a María y se fue hacia el mostrador de check-in como si nada. Como si no acabaran de decirme que era un estorbo. Yo no reaccioné. No supe qué hacer. La gente pasaba a mi lado. Algunas familias abrazándose, niños corriendo,
hombres de negocios apurados, mujeres sacando fotos. Yo era la única que no tenía dónde ir. Fue entonces cuando alguien me tocó el hombro. Me di vuelta, sobresaltada. Una mujer joven, con uniforme de la aerolínea, bien arreglada, profesional, me miró con una expresión que no era de lástima, sino de algo más difícil de explicar. Tal vez respeto. ¿Usted es la señora Antonia Duarte? Asentí. Por favor, acompáñeme. Su nombre está en la lista de pasajeras prioritarias. Su asiento está en la zona ejecutiva. No entendí. No. Me dijeron que no iba a viajar, que ya no estaba en la lista. Mi hija me canceló el pasaje. La mujer revisó su dispositivo. Asintió con la cabeza. Su reserva fue reactivada por otra persona hace unas horas. Y está en clase ejecutiva, señora Duarte. Tiene acceso completo al salón VIP. Le ayudamos con el equipaje. Me quedé paralizada. ¿Quién hizo eso? Ella bajó un poco el tono de voz, como si me estuviera confiando algo. No estoy autorizada a decirlo. Solo sé que fue una actualización interna, por autorización directa. Pero también me indicaron que le dijera esto. Es momento de que empiece a ocupar el lugar que le corresponde. Nunca supe exactamente cuándo empecé a prepararme para ese viaje. Tal vez fue el mismo día que Gabriela me llamó, semanas atrás. No era común que ella me llamara, por eso cuando vi su nombre en la pantalla del celular sentí una punzada en el pecho. Pensé que algo malo había pasado, o que necesitaba algo. No imaginé que me hablaría con una voz dulce, casi animada, como hacía años no escuchaba. Mamá, tenemos una sorpresa para ti. Esa frase me desarmó. Me senté de inmediato, con la espalda recta, como si estuviera recibiendo un anuncio importante. Su voz sonaba distinta, no distante, casi como si quisiera que me sintiera parte. ¿Una sorpresa? Vamos a pasar Navidad en Londres. Enrique y yo. Pensamos que sería lindo que vinieras con nosotros. Ya sabes, un cambio de ambiente. Algo diferente. En familia. En familia. Esas palabras me sonaron como música, aunque con un fondo que no supe identificar del todo en ese momento. Me aferré a la ilusión. Dije que sí sin dudar, aunque la voz me tembló un poco al agradecer. No quería parecer emocionada de más. No quería que se notara cuánto necesitaba que me incluyeran. Esa noche no dormí bien. Me desperté 2 o 3 veces, con la mente llena de listas, ideas, preguntas. ¿Qué ropa llevar? ¿El abrigo viejo todavía serviría? ¿Debía comprar algo nuevo? ¿Cómo era el clima en diciembre allá? Abrí el navegador y pasé horas viendo fotos de mercados navideños, tazas de té humeante, luces colgando sobre calles empedradas. Me vi caminando con ellos, tomados del brazo, riendo de algo simple, como antes. Como cuando Gabriela me pedía ayuda con todo y no dudaba en mirarme a los ojos. Al día siguiente fui al centro. Compré un vestido azul marino de tela suave, elegante pero sobrio, nada llamativo, pensado para no incomodar. También un abrigo largo, un suéter de cuello alto y unos zapatos bajos, cómodos. Me acerqué al mostrador de cosmética y pedí un labial discreto, uno que no se corriera fácilmente. La vendedora me ayudó a elegir un tono rosado que me suavizaba el rostro. Me miré al espejo. No me reconocí del todo, pero me agradó esa versión mía que parecía, por fin, cuidada. En casa, doblé la ropa con cuidado, como si el acto de preparar la maleta ya fuera parte del viaje. Saqué la maleta gris que casi no usaba y la limpié por dentro. Empecé a hacer listas, una para la ropa, otra para los medicamentos, otra más para los regalos. Compré una bufanda roja con estampado de Londres y la guardé en una cajita con papel de seda. Pensaba dársela a Gabriela durante el viaje, en una cena, sin previo aviso. Me imaginaba su cara. Quería verla sonreír. Pasaron los días y ella casi no volvió a llamar. Me mandaba mensajes cortos. Ya está todo listo. Después te paso los detalles. No te preocupes, tú solo ven. Yo preguntaba cosas simples, como el número de vuelo, la hora de embarque, si necesitaban que llevara algo especial. A veces no respondía, o respondía con monosílabos. Una vez, cuando insistí, me dijo que estaba muy ocupada con la planificación y que mejor no la agobiara con más preguntas. Eso me dolió, pero me tragué el nudo. Pensé que quizá estaba estresada, que lo mejor era no molestar. Seguí preparando todo en silencio,
con una mezcla de entusiasmo y miedo. Era como si me estuviera preparando para un examen en el que nadie me había dicho que se evaluaba. Una noche, mientras organizaba mis documentos, encontré una foto vieja de Gabriela cuando tenía 10 años. La estaba peinando en la cocina. Ella sonreía y tenía harina en la cara. Yo también reía, con el cabello recogido y la cara cansada. Me quedé mirando esa foto un largo rato. Pensé en todo lo que había dado, todo lo que había pasado. En cuántas veces me había quedado callada para que ella no sintiera que le debía nada. Cuántas veces renuncié a mí para no ser una carga. El día antes del vuelo, la llamé para confirmar la hora. Me atendió con voz apurada. Dijo que estaban en camino al aeropuerto y que después me mandaría los detalles por mensaje. Nunca los mandó. Aún así, me levanté a las 5 de la mañana. Me duché, me maquillé, me puse el vestido nuevo. Me miré al espejo con algo de esperanza. No por verme joven, ni bonita. Solo parte. Tomé un taxi. Llegué antes de la hora. Caminé por el aeropuerto sintiéndome nerviosa pero emocionada. Imaginaba la sorpresa de Gabriela al verme arreglada. Imaginaba que me abrazaría, que me diría qué linda estás, mamá. Me dolía haberme acostumbrado a imaginar afecto. Y ahí estaba, de espaldas, con Enrique, con una mujer que no conocía. Me acerqué con la valija arrastrando. Me sonrieron sin ganas. Todo lo demás ya lo conté. Pero hay algo que no dije. Esa no fue la primera vez que me dejaron fuera. Fue solo la más descarada. Durante años fui quedando al margen de su vida, en pequeños gestos. Cumpleaños que no me avisaba, decisiones que no compartía, silencios que antes no existían. Todo cubierto con excusas, el trabajo, la rutina, el cansancio. Me decía a mí misma que era normal, que crecen, que se independizan, que una madre no tiene que estar en todo. Pero yo no quería estar en todo. Quería estar en algo, en un almuerzo, en una llamada, en una conversación, en una oración. Y ese viaje era mi intento por volver, por ser otra vez parte de su mundo. Pero ni eso me permitieron. Volví sola en taxi. El conductor fue amable. Me preguntó si el viaje había sido bueno. Asentí, sin decir mucho. No podía explicarle que no hubo viaje, que lo que hubo fue otra clase de trayecto, del deseo a la vergüenza, de la ilusión a la exclusión. No sabría cómo decirlo sin quebrarme, y tampoco quería hablar. Estaba cansada, vacía. La ciudad se despertaba lentamente cuando bajé del coche frente a mi edificio. Las luces tenues, el sonido de las persianas subiendo, alguien barriendo la vereda. Todo seguía su curso, como si nada se hubiese roto, como si yo no acabara de ser borrada por quienes más esperaba que me vieran. Subí las escaleras, abrí la puerta de casa. Adentro, todo igual. El aire denso, el olor a lavanda artificial de los difusores que siempre me parecieron demasiado fuertes, las plantas un poco caídas por falta de agua. Dejé la maleta al costado del sofá. No tenía sentido deshacerla, tampoco deshacerme. Me quité los zapatos. Caminé descalza hasta la cocina. Puse agua a calentar, sin saber para qué. Solo necesitaba hacer algo, moverme, no quedarme quieta. En el silencio de la casa, todo hacía eco, el zumbido del refrigerador, el crujido de las maderas, mis propios pasos. Volví al cuarto. Me senté en la cama, con el abrigo aún puesto. El espejo me devolvió una imagen que no reconocía. La mujer que vi era alguien que había tratado de hacer todo bien, pero a la que igual habían dejado afuera. Alguien invisible. Me incliné hacia adelante, apoyé los codos en las rodillas. Me sostuve la cara con ambas manos. No lloré, no podía. Era un llanto seco, que se me quedaba atorado entre los hombros y el estómago. Un peso sordo. Caminé hasta el armario, buscando distraerme. Revisé entre cajas viejas y papeles acumulados. Al fondo encontré una caja de cartón que no tocaba desde hacía años. Era de mi esposo. Ahí guardé documentos suyos después de que falleció. Nunca la había abierto. Por miedo, por costumbre, por no querer revolver ausencias. La puse sobre la cama. La abrí con cuidado. Dentro había carpetas, papeles doblados, recibos antiguos, algunas fotografías. Una de ellas me sorprendió. Los dos juntos, jóvenes, sentados en la playa con Gabriela de niña entre nosotros. No sonreíamos con la boca,
pero sí con los ojos. Nos sosteníamos. Eso era algo. Entre los papeles, encontré un sobrecerrado con mi nombre. Antonia, escrito con su letra. Su trazo firme, ordenado. Lo reconocí enseguida. Me temblaron los dedos. Me quedé un momento mirando el sobre. No tenía fecha. No tenía sello. Solo mi nombre. Lo abrí despacio. La carta era larga, escrita a mano. Su tono era claro, sin adornos. Como hablaba él cuando quería que yo entendiera algo importante. Empezaba así: si estás leyendo esto, es porque el tiempo me ganó, y porque yo ya no estoy. Pero hay algo que quiero que sepas. Algo que no dije en vida, no por falta de amor, sino por torpeza. Por no saber cuándo ni cómo. Por pensar que siempre habría más tiempo. Mi garganta se cerró. Seguí leyendo. Durante todos estos años, vi cómo te apagabas para que otros brillaran. Vi cómo cediste espacio, palabra, presencia. Incluso cuando nadie te lo pidió, lo hiciste. Y lo hiciste porque amás. Porque siempre diste sin pedir nada a cambio. Pero también vi cómo eso te fue dejando sola. Y eso no quise permitirlo más. Leía despacio, deteniéndome cada pocas líneas. Cada palabra me caía como un ladrillo en el pecho. No entendía a dónde iba todo eso, hasta que lo dijo. No vendí la empresa, como todos creen. Solo la reestructuré. La pasé a tu nombre. Sos la única titular. Todo está en el banco, en la caja de seguridad 514. Código, el día que nos casamos. Siempre fue para vos. Porque sé lo que vales, aunque el resto del mundo te haya querido convencer de que no valías nada. Tuve que sentarme otra vez. El cuerpo me pesaba. Me mareaba. La carta seguía, pero yo ya no podía concentrarme. Cerré los ojos. Me apoyé en el respaldo de la cama. Dejé que las palabras hicieran su camino por dentro. No era el dinero. No era la empresa. Era la confirmación de algo que yo ya no esperaba, que alguien me había visto, que alguien había creído en mí. Cuando pude reaccionar, volví a la caja. Saqué una carpeta celeste. Dentro, papeles legales, copias firmadas, documentos con mi nombre. Antonia Duarte, titular responsable. Me levanté como pude. Fui al baño. Me lavé la cara. Me miré al espejo otra vez. Seguía siendo yo, pero distinta. Había algo más. Una chispa, una línea nueva alrededor de los ojos. Algo parecido a la posibilidad. Me preparé un café. Me senté a la mesa del comedor. El teléfono estaba al lado. Dudé, pero marqué el número que aparecía en uno de los papeles. El de contacto del banco. Buenas tardes. ¿Hablo con el área de cajas de seguridad? Sí, señora. ¿En qué podemos ayudarla? Quisiera confirmar si tengo una caja a mi nombre. Antonia Duarte. Un momento. Sí, la caja 514 está activa. Puede venir cuando guste, con su identificación. Me quedé en silencio. ¿Señora? Sí, estaré allí hoy. Colgué. Respiré. Miré alrededor. La casa ya no me parecía una cárcel, pero tampoco era mi lugar. Era un sitio donde me habían apagado lentamente. Ahora sabía que tenía otra opción, que podía elegir algo más que resignación. Me cambié de ropa, guardé la carta, tomé el abrigo, cerré la puerta con calma, y mientras bajaba las escaleras, sentí que cada paso me alejaba un poco más de la mujer que me habían obligado a ser. El banco quedaba en una zona del centro a la que no iba desde hacía años. La última vez había sido con él, con mi marido, para firmar unos papeles de rutina. Me había dicho que no me preocupara, que todo era estándar. Yo confié. No leí nada. Firme y listo. Como hice tantas veces en mi vida, seguir sin preguntar, sin exigir. Entré al edificio con la carpeta bajo el brazo. Las luces eran frías, el piso brillaba demasiado. Fui hasta la recepción. Una mujer joven me pidió el documento y luego me acompañó a una sala más pequeña, silenciosa, con una mesa de madera y una lámpara tenue. Un momento, por favor. Le traigo la caja. Esperé con las manos juntas sobre la mesa. Sentía las palmas sudadas. No sabía si lo que estaba a punto de ver cambiaría algo real. Parte de mí aún dudaba. No del contenido, sino de mi derecho a tenerlo. La asistente volvió con una caja rectangular, metálica, que colocó frente a mí con delicadeza. Puede tomarse el tiempo que necesite. Cuando termine,
Solo llame a través del interfono. Asentí. Me dejó sola. La caja tenía un número grabado, 514. Mi aniversario. Me temblaban las manos mientras giraba la combinación. Al tercer intento, hizo clic. La abrí despacio. Dentro, una carpeta gruesa con sellos oficiales, una libreta con anotaciones hechas a mano y un sobre nuevo. Estaba sellado. Llevaba mi nombre, otra vez, Antonia. Pero esta vez, acompañado de algo más, para cuando estés lista. Me quedé inmóvil. No sabía si abrirla de inmediato o esperar. Terminé por sacar todo y colocar sobre la mesa. Primero los papeles, constancias legales, nombramientos, acciones, autorizaciones. Todo estaba firmado por él, con fechas de años atrás. La empresa seguía funcionando, pero el nombre que figuraba como responsable principal, como única propietaria, era el mío. No lo entendía. ¿Cómo había hecho todo esto sin decírmelo? ¿Cuántos años lo supo? ¿Por qué no me lo había dicho antes de morir? Tomé el sobre. Lo abrí con cuidado. Dentro, una carta de varias páginas. Reconocí su letra al instante. Era su trazo pausado, un poco inclinado hacia la derecha. Como él, formal, sobrio, pero con fondo cálido. Antonia, si estás leyendo esto, es porque tomaste la decisión de abrir lo que dejé para ti. No lo hiciste antes, porque no lo necesitaste, o porque no te animaste. No importa. Lo importante es que estás aquí, y eso significa que algo en vos sigue en pie. Lo primero que quiero que sepas es esto, no fue un error. Nada de esto lo hice por culpa ni por obligación. Lo hice porque te vi, porque durante años observé cómo te corrías para que los demás pasaran, cómo entregabas tu lugar sin hacer ruido, y cómo nadie, ni siquiera yo, te lo agradeció como debías. Tu ausencia no fue casual. Te borraron, te dejaron de invitar, te hicieron sentir que sobras, y vos te lo creíste. Bajaste la cabeza, te volviste chiquita, pero no lo eras. Guardé todo esto para ti porque sabía que un día ibas a necesitar recordarlo. No te estoy dejando una empresa. Te estoy devolviendo algo que te quitaron muchas veces, el derecho a elegir. Tuve que detenerme. Me llevé la mano al pecho. Era demasiada emoción. No de alegría, de reconocimiento, de justicia íntima. Como si alguien, por fin, me hubiera dicho, yo sé lo que pasaste. Seguí leyendo. Sé que Gabriela no te ve, que hace años dejaste de ser prioridad para ella. No la culpo. Yo también me equivoqué. También la crié creyendo que eras invisible. Y ese es mi arrepentimiento más grande. Por eso no pude irme sin dejarte esto. Todo está legalizado. Todo te pertenece. No para que lo uses contra nadie, sino para que lo uses para vos. Para que recuerdes quién fuiste antes de apagarte. Sentí una lágrima rodar por mi mejilla. No intenté detenerla. No era de tristeza. Era de algo más profundo. De un nudo que se aflojaba por dentro. Tal vez no sepas qué hacer con esto ahora. Tal vez lo guardes. Tal vez lo ignores. Estás en tu derecho. Pero yo confío en vos. Sé que vas a encontrar la forma. Aunque nadie más lo crea, yo sé quién sos. Y eso es suficiente. No es venganza. Es justicia. Aunque solo sea para vos. Te quiero. Siempre te quise. Solo que no supe demostrártelo a tiempo. Tu marido, Carlos. Doblé la carta con cuidado. La volví a guardar en el sobre. Me quedé un rato más en esa sala, en silencio. Escuchaba apenas el zumbido del aire acondicionado. Todo era quietud. Pero adentro mío algo se movía. No era rabia. No era euforia. Era otra cosa. Algo nuevo. Algo parecido a la fuerza. Guardé los papeles, la libreta, la carta. Cerré la caja. Llamé a la asistente. Le devolví todo para que lo guardara en la caja fuerte. ¿Desea hacer alguna gestión con el contenido? Me preguntó. No todavía, pero volveré pronto. Salí del banco con la carpeta en el bolso. Caminé varias cuadras sin rumbo. Me detuve frente a una vidriera. Me vi reflejada. No me reconocí del todo, pero ya no me molestaba. Había sido invisible tanto tiempo que ahora, al verme, me asustaba un poco. Verme entera. Sola, sí, pero entera. Esa noche, al llegar a casa, dejé la carpeta sobre la mesa. Preparé una cena sencilla.
Me senté frente a la ventana. Afuera llovía. Dentro, el silencio era distinto. No tan denso. Más limpio. Había encontrado algo que no esperaba. Algo que llevaba años buscando sin saber. Validación. No para los otros. Para mí. No había nada que celebrar aún. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de lo que venía. No sabía cómo había llegado hasta allí. La sala VIP era silenciosa, elegante, con sillones amplios, mesas pequeñas y luces bajas. Olía a café recién hecho y a perfume caro. Todo era distinto al resto del aeropuerto. Nadie apuraba a nadie. Nadie hablaba fuerte. Era otro mundo. Uno al que yo, sinceramente, nunca pensé que pertenecería. Me ofrecieron una bebida. Rechacé al principio. Luego acepté un té. Lo tomé con las dos manos, aunque no tenía frío. Necesitaba sostener algo. Algo que no se cayera. La azafata que me había guiado hasta allí me entregó una pequeña carpeta de cuero con mi nombre grabado. Dentro, los detalles del vuelo, un pase preferencial y una nota escrita a mano. Todo ha sido arreglado. Usted es bienvenida. Sin firma. Me quedé mirando esa frase. No decía mucho. Y, sin embargo, era la primera vez en años que sentía que alguien me reconocía como persona. Como alguien que no sobra. Como alguien que tiene un lugar. Pasaron unos minutos. Tal vez media hora. Escuchaba el altavoz anunciando vuelos, puertas, cambios. Mi vuelo aún no figuraba. O tal vez no quería escucharlo. Tenía miedo de que fuera una ilusión más. De que, al final, alguien dijera, lo sentimos, fue un error. Me levanté para ir al baño. En el pasillo, vi pasar a Enrique. Estaba hablando por teléfono. Parecía molesto. Se alejaba de la puerta de embarque con paso apurado. Me escondí detrás de una columna. No quería que me viera. No por miedo, por dignidad. Porque ahora, en ese instante, él ya no tenía nada que ver conmigo. Volví a mi asiento. Una mujer mayor, elegante, de pelo corto y lentes gruesos, se sentó cerca. Me miró de reojo, luego sonrió. Fue una sonrisa breve, casi imperceptible, pero se sintió cálida, humana. Primera vez en la sala VIP, dije, sin pensar. Yo también, respondió ella, acomodándose la bufanda. Nos quedamos en silencio, pero era un silencio distinto al que me pesaba en casa. Este no era de exclusión, era de presencia compartida. Pensé en Gabriela, en su cara al decirme que no iba a viajar, en sus ojos evitando los míos. ¿Sentiría algo ahora? ¿Remordimiento? ¿Vergüenza? ¿O solo alivio de haberse librado de mí? No me sentía lista para pensar en ella todavía. Había demasiadas emociones cruzadas, rabia, tristeza, decepción. Pero debajo de todo eso, una capa nueva se iba formando, firme, silenciosa, como una base. Tal vez, respeto por mí misma. De pronto, una voz por el altavoz anunció el preembarque para pasajeros de clase ejecutiva. Mi vuelo, número y puerta coincidían. Era real. Me levanté, tomé mi bolso, caminé despacio hacia la puerta indicada. El pasillo era amplio, limpio, con alfombra gruesa. Al fondo, Gabriela, María y Enrique estaban ya en la fila. No me vieron, o fingieron no verme. No me importó. Me acerqué a la agente de embarque. Le mostré mi pase. Escaneó sin problemas. Me deseó buen vuelo con una sonrisa. Caminé hacia la manga. Cada paso me sonaba fuerte en la cabeza. No de ruido, de conciencia. Estaba sola, pero no dejada. Estaba caminando hacia algo que aún no entendía del todo, pero que intuía como justo. Dentro del avión, un asistente me acompañó hasta mi asiento. Era amplio. Ventana. Frazada doblada. Copa de cortesía. Pantalla propia. Me ayudó a guardar el bolso. Me explicó los controles. Me ofreció algo de tomar. Agua, pedí. No tenía ganas de más. Desde mi asiento, podía ver a los pasajeros subir. Gabriela entró más tarde. Pasó por la cabina sin mirarme. O me vio y fingió que no. Me dolió, sí, pero algo dentro de mí ya no esperaba otra cosa. Había algo liberador en eso también. El asiento a mi lado quedó vacío. Cerré los ojos un momento. Respiré hondo. Recordé la carta de Carlos. Su letra. Su voz. Pensé en lo que me había dicho. No es venganza. Es justicia.
aunque solo sea para vos. El avión empezó a moverse. Las luces se atenuaron. El comandante dio la bienvenida por el altavoz. No escuché todo. Solo una frase se me quedó. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este vuelo le recuerde lo importante que es llegar a destino, pero también disfrutar el trayecto. Abrí los ojos. No era una frase grandiosa, pero, de algún modo, sentí que hablaban de mí. Miré por la ventana. Londres me esperaba. O tal vez no. Tal vez lo que me esperaba era otra cosa. No un lugar. Un estado. Una versión mía que nunca antes me había permitido ser. Y esta vez, nadie me lo podía quitar. Londres me recibió con frío. No un frío agresivo, sino ese que se te mete despacio por el cuello del abrigo y te obliga a caminar más rápido. Era invierno, claro, pero no recordaba haber sentido el aire tan despierto como esa mañana al salir del aeropuerto. Había contratado un traslado privado desde la aplicación del celular. No quería depender de nadie, ni preguntar, ni esperar. El chofer fue amable, de pocas palabras. Me ofreció agua y subí al asiento trasero. Mientras avanzábamos por la autopista, vi las primeras casas de ladrillo rojo, los árboles desnudos del invierno y las luces suaves que colgaban de algunas ventanas. Navidad estaba cerca. Podía olerla en el ambiente. Gabriela me había dicho que se alojarían en un hotel en Notting Hill. Yo no iría allí. Reservé un hotel distinto. Uno pequeño, en una calle tranquila, cerca del río. No de lujo, pero cómodo, discreto, con habitaciones cálidas y desayuno casero. Lo había elegido semanas atrás, por si acaso. Parte de mí sabía, o temía, que algo saldría mal, y me preparé en silencio para ese por si acaso. Hice el check-in. La recepcionista fue amable, con acento del este. Me entregó la llave y me deseó una buena estadía. Subí con mi maleta arrastrando. Al entrar a la habitación, sentí el olor a madera limpia, a calefacción encendida desde temprano. Me senté en la cama sin sacarme el abrigo. No lloré, no sonreí. Estaba cansada, pero era un cansancio distinto. No el del abandono, sino el de haber sostenido el cuerpo durante una caída larga y haber caído de pie. Saqué el celular. Decenas de mensajes sin leer. Algunos de amigas, otros de Gabriela. Todos breves. ¿Dónde estás? ¿Cómo hiciste para subir al avión? Mamá, ¿por qué no me contestas? Leí. No respondí. No por orgullo, por necesidad. Porque por primera vez en mucho tiempo entendía que mi silencio no era un castigo. Era un límite. Bajé a desayunar al día siguiente. El comedor era acogedor. Me senté cerca de la ventana. Afuera, una mujer paseaba a un perro con bufanda. Me quedé mirándolos, sin apuro. Pedí café, tostadas con manteca y mermelada de naranja. Comí despacio. No miré el celular. No tenía a nadie a quien avisar que estaba bien. Después caminé, sin mapa, sin plan. Me dejé llevar. Entré en librerías, tiendas de té, panaderías que olían a canela. Compré un libro de bolsillo. Me senté en un banco frente al río. Miré el agua moverse. Sentí el viento en la cara. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa por estar sola. Esa tarde, pasé frente a un restaurante donde Gabriela había hecho una reserva para la cena de Navidad. Era un lugar moderno, con grandes ventanales y luces cálidas. Vi sus siluetas sentadas al fondo. Enrique, María y ella, riendo, copas levantadas, como si nada. Me detuve unos segundos. No me vieron, o fingieron no hacerlo. No importaba. Seguí caminando. Al llegar al hotel, pedí una copa de vino en el bar. Me senté sola. Saqué la libreta que me había traído de casa y escribí. No me quedé fuera. Me fui. Guardé la libreta. Subí a mi habitación. Cerré la cortina. Me desvestí despacio. Me metí en la cama. Y dormí 8 horas seguidas. La mañana siguiente, Gabriela llamó. No atendí. Dejó un mensaje. Mamá, esto se nos fue de las manos. Necesito que hablemos. No sabía que habías subido al avión. No sabía que te ibas a quedar en Londres. ¿Podés decirme dónde estás? Lo escuché. Lo borré. Luego, otro. No fue para tanto, mamá. Estás exagerando. ¿De verdad vas a arruinar la Navidad por una tontería? Una tontería. Que me sacaran del viaje. Que borraran mi nombre.
Que me dijeran en la cara que no encajo. Una tontería. Fui a la recepción. Pedí ayuda para extender mi estadía. Una semana más. La recepcionista sonrió. Claro, no hay problema. ¿Mismo cuarto? Sí, por favor. Esa noche salí a caminar otra vez. No hacía tanto frío. Las luces navideñas iluminaban las calles con un resplandor suave, casi íntimo. Vi familias, parejas, gente sola también. Y no sentí envidia, ni tristeza. Sentí que mi presencia en ese lugar era suficiente. No necesitaba ser invitada. Me había invitado sola. Y eso era nuevo. Era mío. No tenía intención de verla. No estaba en mis planes. Pero Londres es una ciudad grande que a veces se vuelve pequeña. Me la crucé sin querer. Fue en una librería del centro, en la sección de guías de viaje. Yo hojeaba un libro sobre caminatas por la ciudad. Gabriela estaba al otro lado del pasillo, mirando algo con María. La reconocí por la manera de mover las manos, por la forma en que inclinaba la cabeza al leer. Cuando levantó la vista y me vio, su expresión cambió. Un segundo de sorpresa. Luego, una incomodidad visible. María también me miró, pero no dijo nada. Se apartó discretamente. Gabriela se acercó. Yo no me moví. Cerré el libro y lo devolví a la estantería. La miré con calma. Mamá, empezó, con la voz baja. No esperaba encontrarte acá. Yo tampoco, dije. Hubo un silencio incómodo. Ella se miró las manos, luego volvió a mirarme. ¿Podemos hablar? Asentí. Salimos de la librería y caminamos hasta un café pequeño en una calle lateral. Entramos. Pedimos 2 tés. Nos sentamos frente a frente, en una mesa junto a la ventana. Gabriela jugaba con la cuchara. No sabía por dónde empezar. Yo esperé. Ya no tenía necesidad de llenar los silencios. No quería que pasara todo esto, dijo al fin. Fue un error. No debía haber actuado así. No respondí. La dejé continuar. Pensé que sería más fácil así, que viajar con María sería más liviano, que vos ibas a entender. ¿Entender qué? Pregunté, sin tono, sin dureza. ¿Qué? A veces me siento culpable cuando estás cerca, como si tuviera que estar a la altura, como si nada de lo que hago fuera suficiente para vos. Eso me tomó por sorpresa, no por lo que dijo, sino por lo que revelaba, que me miraba desde un lugar de deuda, no de vínculo, que siempre se sintió exigida, aunque yo nunca pidiera nada. Nunca te pedí que fueras perfecta, dije. Solo que me respetaras, que no me hicieras sentir un estorbo. Gabriela bajó la cabeza. No pensé que te dolería tanto. ¿Y qué pensabas? ¿Que me iba a reír? ¿Que iba a agradecer que me dejaras fuera? No, claro que no. Es que, no sé, me sentí atrapada. Enrique decía que sería incómodo. María ya estaba ilusionada con el viaje. Fue todo muy rápido. No fue rápido. Fue una decisión. Y la tomaron sin mí. Ella se quedó callada. Yo también. No quería pelear. Solo necesitaba decirlo. Me borraste, Gabriela. Como se borra una mancha. Como si nunca hubiera estado. Y no era la primera vez. Solo que esta vez lo hiciste con más claridad. Ella respiró hondo. Sus ojos brillaban, pero no lloró. Te juro que no fue por maldad. Lo sé. Fue por costumbre. Esa frase la golpeó. Lo vi en su cara. Había una verdad ahí que nunca habíamos dicho. Que el problema no era un acto puntual. Era la repetición. Durante años continué. Acepté todo. Tus olvidos. Tus excusas. Tus llamadas espaciadas. Tus silencios. Y pensé que si seguía callando, si seguía estando disponible, ibas a volver a verme. Pero no. Cuanto más me callaba, más invisible me volvía. Gabriela tenía las manos entrelazadas sobre la mesa. No se movía. Solo escuchaba. No te odio, le dije. Pero ya no voy a esperarte. No tengo ganas de seguir buscando un lugar donde no me quieren. Ella abrió la boca para decir algo, pero yo levanté la mano con suavidad. No necesito una disculpa. No ahora. Necesito paz. Y estoy empezando a encontrarla. Se hizo un silencio largo. Afuera, la calle seguía su ritmo. La gente pasaba con bolsas, con paraguas, con mochilas. El mundo no se detenía. ¿Te vas a quedar más tiempo en Londres? Preguntó, como si quisiera alargar algo que ya no se podía alargar. Sí,
Un poco más. Estoy bien acá. ¿Querés que nos veamos otra vez? No. No lo dije con dureza. Lo dije con certeza. No por castigo. Por claridad. Está bien, respondió en voz baja. Si cambias de idea, sabes dónde estoy. Asentí. Pagó el té. Me levanté antes que ella. Le toqué el brazo al pasar. Apenas. No como reconciliación. Como cierre. Salí del café. Sentí el aire frío en la cara. Respiré hondo. Caminé sin mirar atrás. Y por primera vez supe que no era yo la que quedaba atrás. Era ella. Era todo lo que permití. Todo lo que toleré. Todo lo que ya no quería seguir cargando. Después de aquella conversación con Gabriela, regresé caminando al hotel. No tomé taxi. No tenía prisa. La ciudad parecía más silenciosa, o tal vez era yo la que por fin había dejado de buscar ruido para no oírme pensar. Al llegar a la habitación, me quité el abrigo. Me senté en la cama. Encendí la lámpara de lectura. Había algo en el pecho que no era tristeza ni alivio. Era un descanso, como si llevara años sosteniendo una pared que no me correspondía, y de pronto me permitiera soltarla. No revisé el celular. No le conté a nadie lo que había pasado, ni siquiera a mí misma en voz alta. Solo me serví un té y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Esa noche dormí poco, pero no mal. Me desperté varias veces, sin angustia, solo con pensamientos sueltos, imágenes, frases de la conversación. No necesito una disculpa, necesito paz. No me arrepentía de haberlo dicho. Tal vez lo había dicho tarde, pero a tiempo para mí. A la mañana siguiente, abrí la ventana. Londres seguía igual. Frío, gris, lleno de movimiento. Y, sin embargo, yo no estaba igual. Algo se había acomodado. Fui hasta la carpeta con los papeles que había traído del banco. La abrí. Leí otra vez los documentos. Estaban intactos. Todo seguía a mi nombre. Nada había cambiado, y sin embargo, era la primera vez que pensaba en esa carpeta como algo útil. No solo como un gesto simbólico de mi esposo. Era una herramienta, una posibilidad. Tomé la libreta de notas. Hice una lista, no con títulos ni planes grandiosos. Cosas simples, buscar asesoría legal, entender el estado actual de la empresa, organizar mis finanzas, renovar mi pasaporte. No por fuga, por orden. Fui a una papelería del barrio. Compré carpetas, etiquetas, marcadores. Me llevé también un cuaderno nuevo. Sentí una emoción infantil al elegirlo, como si se tratara del primer día de clases de una mujer que, por fin, se inscribía en su propia vida. Volví al hotel. Organicé los papeles en silencio. Hice llamadas. Pedí una videollamada con el contador que aún figuraba en los documentos. Era un hombre mayor, amable, que parecía genuinamente sorprendido de hablar conmigo. Señora Duarte, pensé que no se involucraba en estos temas. Ya no, respondí. Pero ahora sí. Me explicó el estado actual de todo. La empresa estaba activa, en baja escala, pero funcionando. No debía nada. No había conflictos pendientes. Estaba todo limpio, disponible. Para mí. Colgué. Me quedé un momento en silencio. No sabía si quería continuar con la empresa, ni siquiera si tenía la energía. Pero había algo claro, no más vivir a la sombra de lo que otros decidían. Era hora de decidir yo. Esa noche, cené en un restaurante pequeño. Una sopa caliente, una copa de vino, una mesa para una sola persona. No sentí lástima. Sentí presencia. Pensé en todas las veces que me acomodé a las necesidades de otros, en todos los viajes que no hice, los libros que no leí, los silencios que tragué, y supe, con una certeza tranquila, que no me debía otra vida. Solo esta, pero distinta. Gabriela escribió de nuevo. «Te vas a quedar mucho más tiempo allá». No respondí. Luego otro mensaje. «¿Podemos hablar otra vez?» Tampoco respondí. Finalmente, el último. «Bueno, haz lo que quieras». Y eso fue lo que hice. Al día siguiente, fui a la agencia de viajes. Cambié mi fecha de regreso. No una semana, un mes más. La empleada me miró sorprendida. Le expliqué que no era un viaje de turismo. Era un viaje de retorno. A mí. Reservé un pequeño estudio por fuera del hotel, con cocina, escritorio y una ventana que daba a un callejón con árboles desnudos.
Firmé el contrato. Me entregaron las llaves. Me sentí mayor, pero no vieja. Dueña. El último día en el hotel, empaqué despacio. Doblaba la ropa con cuidado, no por obsesión, sino porque había recuperado algo que antes no valoraba, el espacio propio. Ese pequeño rincón de control que ya no estaba sujeto al humor, la aceptación o el juicio de nadie. Al salir, saludé a la recepcionista, que me deseó buena suerte. Sonreí. Caminé hasta mi nuevo lugar. Subí las escaleras. Abrí la puerta. El estudio era pequeño, sí, pero era mío. Por elección. Puse música. No alta. Lo justo para llenar el aire. Me preparé un té. Abrí el cuaderno nuevo. Escribí la fecha. Y debajo, una sola frase. No volví para que me reciban. Me quedé porque no necesito que me abran la puerta. Y con eso, supe que la decisión estaba tomada. Habían pasado ya 3 semanas desde que dejé el hotel y me instalé en el pequeño estudio. No tenía vistas espectaculares ni muebles de diseño, pero cada rincón llevaba mi ritmo. El silencio no pesaba. Ya no era vacío, era descanso. Me acostumbré a una rutina que nunca había tenido. Levantarme sin apuro, preparar mi propio desayuno, leer el diario en inglés a pesar de no entenderlo todo, caminar por la ciudad sin mapas. No tenía destino fijo, pero tampoco me perdía. Era una forma de estar, de habitarme. Las llamadas de Gabriela cesaron. Supuse que había comprendido. O simplemente se cansó. No lo viví como pérdida. Lo viví como espacio ganado. Una mañana, recibí un correo del contador con un resumen detallado del estado financiero de la empresa. No contesté de inmediato. Lo abrí, lo leí despacio, subrayé. Luego, llamé. Agendamos una videollamada para el día siguiente. Esta vez, quería entender todo. No porque me interesara volver al mundo empresarial, sino porque ya no quería que nada mío estuviera en manos de otros. Tomar decisiones no era solo firmar. Era también mirar de frente, preguntar, exigir claridad. La conversación fue clara, sin rodeos. Me explicó cada punto. Yo anoté, pedí repetir cuando no entendía. Tomé decisiones pequeñas, cerrar una cuenta innecesaria, renegociar un alquiler de local, cambiar un proveedor. No me tembló la voz. No pedí permiso. Solo usé mi lugar. Esa misma tarde, caminé hasta una galería de arte que había visto días antes. No era una gran exposición. Solo una sala pequeña con cuadros de artistas locales. Me quedé mucho tiempo frente a una pintura en particular. Una mujer de espaldas, sentada junto a una ventana. No se le veía el rostro, pero algo en su postura transmitía una mezcla extraña, firmeza y melancolía. Me vi ahí, no en la tristeza, en la calma después del ruido. Al volver a casa, hice algo que había postergado. Escribí un correo a una antigua amiga, Clara. No hablábamos desde el funeral de mi esposo. Le conté que estaba en Londres. No todo, solo lo suficiente para que supiera que estaba bien y que me gustaría hablar. Me contestó al día siguiente. Se alegró. Dijo que siempre había esperado que yo encontrara un momento así. Solo para mí. No lloré, pero sentí una ternura suave, honda, como si algo roto se hubiese soldado con paciencia. Empecé a llenar el cuaderno con fragmentos de recuerdos, frases que venían a la mente, reflexiones. No eran grandes textos. Eran míos. Pequeños retazos de una voz que había callado tanto tiempo que ahora hablaba bajito, pero sin miedo. Una noche decidí ir al teatro. Compré una entrada para una obra de autor que no conocía. Fui sola. Me senté en la segunda fila. Me dejé llevar. No entendí cada palabra, pero me emocionó. Había una escena en que la protagonista, ya mayor, se miraba al espejo y decía: «No es que no supiera quién era, es que nadie preguntó». Me apreté las manos. Sentí que me hablaban. Al salir, caminé bajo una llovizna fina. Me detuve en una esquina y me di cuenta de algo. Hacía mucho tiempo que no tenía miedo del futuro. No porque supiera lo que venía, sino porque, por fin, había dejado de vivir esperando que algo llegara. Esa noche, al llegar al estudio, abrí el cajón donde guardaba la carta de Carlos. La leí otra vez, con menos lágrimas, con más comprensión. No como una despedida, como un impulso. Al día siguiente, abrí una nueva cuenta bancaria a mi nombre, separada.
Independiente. Ordené una transferencia. Cerré la cuenta conjunta que aún figuraba como inactiva. Era solo un gesto, pero necesario. Ese mediodía, almorcé en un café frente al parque. Comí tranquila. Observé a la gente. Me di cuenta de que ya no buscaba pertenecer a ningún grupo. Ni de madres, ni de esposas, ni de viudas, ni de mujeres fuertes. Solo quería estar en paz con lo que quedaba de mí, y con lo que vendría. Volví a casa, colgué mi abrigo. Preparé una sopa con las pocas verduras que había comprado. Me senté a comer mientras caía la tarde, sin televisión, sin música, sin distracciones. Y ahí, en esa simpleza, entendí que no me había convertido en otra. No era una nueva mujer. Era yo, entera. Volví a casa después de casi 2 meses fuera. Esta vez no llevaba regalos ni recuerdos. La maleta era liviana. Ropa doblada, un par de libros, la libreta completa. Todo lo demás lo había dejado. Cosas que ya no me hacían falta. La espera, la justificación, la necesidad de ser aceptada. Al llegar, la casa estaba como siempre. Cerrada, silenciosa, pero no hostil. La miré sin pena, como quien vuelve a un lugar que ya no duele. Entré. Dejé las llaves sobre la mesa. El mismo florero, la misma silla, el mismo espejo. Pero yo no era la misma. Me preparé un té. Abrí las ventanas. Respiré hondo. El aire tenía otro peso. Esa tarde sonó el timbre. Abrí. Era Gabriela. Se quedó parada en el umbral, con un abrigo largo y una expresión que no le conocía. Una mezcla de cansancio y algo más, algo parecido a la duda. ¿Puedo pasar? Asentí, no porque quisiera escucharla, sino porque ya no me daba miedo verla. Entró despacio. Miró alrededor como si no reconociera la casa. Se sentó en el sofá. Yo me quedé de pie, cerca de la ventana. ¿Volviste? Sí. ¿Cómo fue? ¿Todo? Tranquilo. Asintió. Se quedó callada unos segundos. Luego, con voz más baja. Pensé que ibas a escribirme. ¿Para qué? No lo dije con malicia. Lo dije con verdad. Ella bajó la mirada. Sus manos jugaban con el borde del abrigo. Buscaba algo que decir. No lo encontraba. No sé qué querés hacer con nosotras. No tengo nada que hacer. Eso la descolocó. Esperaba una reacción. Un reproche. Un necesitamos hablar. Pero ya no había nada que procesar. Porque cuando se rompe algo y no se recoge, el tiempo lo barre. ¿Vas a volver a la empresa? Todavía no lo sé. ¿Y con los papeles que dejó papá? Son míos. Están en orden. ¿Y conmigo? La miré. No con rencor. Con distancia. Con esa forma de mirar que no necesita explicar. Yo no tengo nada que resolver con vos, Gabriela. Lo resolví allá. Pero yo no. Lo sé. Se hizo un silencio incómodo. Ella se levantó. Dio un paso hacia mí. Mamá, no quiero que terminemos así. Yo tampoco. Pero no quiero que empecemos de nuevo como si nada hubiera pasado. No dijo nada. Asintió. Se acercó a la puerta. ¿Te puedo escribir? Podés. No prometo responder. No fue castigo. Fue el límite. Abrió la puerta. Dudó. Me miró una última vez. Te ves distinta. Estoy tranquila. Y cerré la puerta con suavidad. No lloré. No suspiré. No sentí alivio dramático. Sentí claridad. Fui hasta la cocina. Lavé la taza del té. Seco, limpio, sin apuro. Esa noche acomodé algunos papeles. Organicé documentos. Planeé una visita al contador. Tal vez más adelante viajaría de nuevo. No por fuga. Por placer. Me senté en la mesa. Abrí el cuaderno. Escribí la última página. La paz no es ausencia de conflicto. Es saber que no tengo que volver donde no soy mirada con amor. Cerré el cuaderno. Lo guardé en la biblioteca. Preparé mi cama. Me acosté temprano. No soñé con nada grandioso, ni con venganzas ni reconciliaciones. Dormí en paz, porque esta vez yo elegí quedarme.